Hola amigos, mirad dónde estamos hoy. Estamos en un sitio precioso donde quiero grabar por segunda vez. Estamos en el Escorial, en el Patio de los Reyes. Quiero hacer la segunda parte porque en la primera nos quedaron muchas cosas por contar, ahora vamos a contar muchas más y aún así todavía nos faltan muchas más cosas por contar. Espero que sea de vuestro agrado, que os guste, vamos a contar historietas y curiosidades y ya sabéis, bienvenidos a mi canal. Si veis que os gusta, me dais un like y suscribís y ya sabéis dónde estamos. Estamos en el canal Al Amor de la Lumbre, donde se cuentan las historias. Empezamos. Hola amigos, tenemos la gran suerte de estar ahora mismo en el Patio de los Reyes dentro del Escorial. Vamos a hacer una grabación por dentro del Escorial. Recordaos de que la última que hicimos la hicimos por fuera y esta va a ser dentro. Lo que yo quería hacer era sacar más sitios, más espacios donde se vean cosas del Escorial. Me habíais dicho, bueno, es que faltan muchas cosas por contar. Bueno, vamos a contar ahora muchas cosas sabiendo que nos van a faltar muchas más cosas todavía, porque esto es imposible de contar todo en un vídeo. Entonces habría que sacar muchos vídeos. Pero esta es la segunda parte de aquel vídeo que hicimos primero, que nos gustó mucho, que funcionó muy bien y que, bueno, pues nos ha dado a conocer un poquito del Escorial. Comenté que se colocó la primera piedra el día 23 de abril de 1563, a las 12 de la mañana. No era casualidad que fuera esa fecha a las 12, como ya os conté, sino que había una conjunción de planetas que se repetía 20 años después y tenían que durar las obras 20 años exactamente. Se retrasaron un poquito por falta de dinero, pero a final de cuentas, bueno, pues se hizo todo. ¿Sabéis cuánto creen que costó hacer el Escorial? Y el presupuesto estaba en 6 millones de ducados. El equivalente ahora no lo sé ni se puede saber. Esto está a unos 1050 metros sobre el nivel del mar y a unos 54 kilómetros de Madrid. Como ya sabéis y lo contamos anteriormente, Juan Bautista de Toledo fue el primer arquitecto que hubo, fue el que hizo todo el diseño de esto, el que hizo la forma de la parrilla. Estamos ahora mismo debajo de la biblioteca, que es donde se agarra la parrilla, donde está todo esto, y ahora estamos en el Patio de Reyes. El segundo, cuando este hombre murió, era italiano, lo cogió todos sus papelotes Juan de Herrera, que Juan de Herrera fue el que lo impulsó, modificó, hizo más cosas todavía que Juan Bautista de Toledo. No estamos aquí por casualidad. Este patio tiene muchas cosas muy bonitas. Fijaos qué estatuas más bonitas de reyes, del Patio de Reyes. Y pertenecen pues a reyes, ¡ay qué bonito! De la antigüedad. Está David, Salomón y otros, los 4 que les acompañan. Hay una cosa que se dice, que las 6 estatuas salieron de la misma piedra, más la del santo que está arriba, San Lorenzo. Y entonces le pusieron como una especie de rima en el cual dijeron, de un canto salieron 6 reyes y un santo. Entonces estos reyes junto con el santo salieron de la misma piedra. Realmente no es así, salieron los cuerpos, pero lo que son las cabezas, las manos y los pies iban aparte. Entonces nos han hecho creer que salieron del mismo bloque todo completo, pero no. Lo que sí es cierto es que el bloque salía del mismo bloque de piedra junto a lo del santo y además todavía sobra un poco. Vamos a ver si lo vamos a ver bien desde aquí. Mirad, os voy a enseñar una cosilla. Allá arriba donde está la veleta vemos el círculo que hay y un poquito más abajo hay como una especie de amarillo, algo amarillo, allí una cosa cuadrada amarilla. Pues ese es uno de los famosos ladrillos de oro que hay en el Escorial. ¿Por qué hay ladrillos de oro? Porque el rey Felipe II, que también era español y entonces se marcó una chulada, cuando estaban haciendo el Escorial trajo de visita a un embajador francés y entonces el embajador francés le dijo, ¡ja! Esto está muy bien el empezar una obra, pero no todas las obras que se empiezan se acaban. Como diciendo, esto te va a costar un pico, no vas a tener dinero suficiente, así que al final no vas a poder hacerlo. Bueno, pues el rey se le quedó esa frase en la cabeza y lo que hizo fue hacer 9 ladrillos, que son 9 ladrillos, realmente no son ladrillos, son como unas cajas, que eran de bronce dorado, que simula oro, pero no es oro, es bronce. Y entonces las puso en sitios donde se pudieran ver bien. Las 9, siempre en torres. Cuando terminó la obra y vino el embajador francés otra vez y vio lo magnífico que era esto, pues se dio cuenta de que aquí había habido mucho dinero, ¿no? Cuando el rey se dio cuenta de que él estaba haciendo sus cálculos, le dijo, mira, ¿es aquello? Y dijo, sí, ¿qué es aquello? Y después, mira, aquello es que me sobraba oro y me faltaban ladrillos. Así que hice los ladrillos de oro para que se viera realmente cómo funcionábamos aquí. Así que bueno, así fue como lo hizo. Esto que os estoy contando, pues son cosas que se cuentan, pero aquí tengo que contaros alguna cosa curiosa que ha ocurrido. Bueno, dentro de las cosas estas que ocurrían es que los guías antiguamente se llamaban cicerones. Los guías que actualmente hay aquí
son auténticamente maravillas. Son gente buenísima que sabe de historia, la mayoría son licenciados en historia y saben un montón. Nosotros hemos tenido la gran suerte de que nos tocó una guía que se llamaba Mónica. Mónica, cualquier cosa que le preguntase, cualquier cosa siempre tenía respuesta a todo y coherente, o sea que la tía sabía un montón. Así que bueno, pues junto con el padre Sigüenza, que fue el primer guía, no guía, sino que escribió todo sobre el monasterio. El padre Sigüenza fue el que iba cogiendo notas de todo lo que pasaba aquí y la bibliografía que hizo era fantástica. Otro guía después del padre Sigüenza fue el mismo rey. Felipe II le encantaba contar a la gente las cosas del monasterio. Joder, estaba orgulloso de su obra, se había gastado aquí una pasta y el tío, bueno, pues lo hizo así. Luego, más adelante, hubo dos guías, que estos guías eran ciegos. Uno de ellos eran curas, ¿no? Pero bueno, antes os voy a hablar de Alejandro Dumas, que estuvo aquí, y había un guía que se llamaba Corucho. El Corucho decía lo que le daba la gana y lo que quería, bueno, pero dijo que era muy bueno, le gustó mucho, y esto fue sobre el año 1870. Estaban muy contentos con el guía Corucho. Luego Eusebio era uno de los ciegos, de los hermanos, Fray José Vila fue el otro también que era guía, que también era ciego. Lo que pasa que lo que tenían estos señores ciegos es que se sabían también el monasterio, que eran capaces de decir: si veis la mano derecha del rey que está allá arriba, está con el dedo señalándose. Parecía que lo estaban viendo, y es que lo tenían tan memorizado que parecían auténticos guías con su vista y que lo podían decir todo sin ningún problema. Cuando llegó Emilio Castelar, también le enseñaron esto. Insisto, todavía no había guías y estaban pues los cicerones estos que llamaban. Y había uno que llamaban el cámara. El cámara era el tío más liante que había aquí. Se inventaba, contaba, se hacía lo que le daba la gana, y entonces llegó un momento en que Emilio Castelar dijo: hasta aquí hemos llegado. ¿Cuánto cobras? Y le dijo el otro: 6 reales. Y dijo: pues mira, te voy a hacer una cosa. Te voy a dar 20 reales y vete de aquí a hacer puñetas, que eres un liante. Y así lo despidió. Explicaba lo que le daba la gana, ¿no? Luego estaba otro, que también fue el más famoso, muy famoso, que este lo voy a representar aquí alrededor, que era lo que hacía. Este señor se llama Estanislao. Todo el mundo le llama Tanis o Cachao. Tanis o Cachao era un tío que no tenía ningún tipo de formación cultural, pero tenía una labia que no veas. Y entonces él se iba al lado de los autobuses cuando venían los autobuses de otras ciudades de Madrid y se ponía allí esperando a la gente y le decía: soy Cicerone, y venían con él para que les explicase el monasterio. Por supuesto, yo os digo que no estaba ni titulado ni nada que fuera parecido a esto. Pero vamos, el tío iba muy bien vestido, era muy elegante. ¿Sabéis cómo empezaba la visita? Decía: el monasterio que vemos es de una sola pieza, está hecho de una sola piedra. Todo lo que estamos viendo. Y si vemos algunas rayas, son para disimular que no está hecho de una pieza, pero está hecho de una pieza. Entonces la gente alucinaba cuando veía aquello, que decían: pero bueno, ¿cómo me estás contando esto? ¿Pero cómo puede ser esto de una pieza? Y el tío insistía. Cuando le decían que le enseñase por dentro, pues siempre se inventaba alguna excusa. O está Franco dentro y han cerrado y no se puede entrar, o se ha muerto el padre prior, han cerrado y no se puede entrar. Hasta que alguna vez ya dijeron: pero bueno, a ver, ¿por qué está entrando todo el mundo y nosotros no? Te acabamos de pagar, tú eres un liante. Y al final le corrían un poco a tortas. Lo que pasa es que el hombre estaba un poco tullido de la guerra, tenía metralla, tenía 6 hijos, tenía que alimentar a la familia, y al final, bueno, pues se lo consentían prácticamente todo. Ahora, ya os digo que yo cuando leí la primera vez que el tío decía: el monasterio de Escorial está hecho de una sola pieza y las rayas son para disimular, casi me tiro de la risa. Vamos a seguir contando. Mirad, aquí también estamos en el patio de Reyes y hay una cosa curiosísima. Venid para acá, venid. Que hay un punto que siempre tiene mucha discrepancia, porque se dice que la última piedra que se hizo aquí está colocada a la parte de fuera, luego la veremos, es un cachotedero lo que hay allí, y dicen: esta es la última piedra donde se hizo el monasterio. Bueno, pues mirad, es muy difícil de ver y un poquito complicado, pero lo vamos a ver. Mira, si seguimos esta columna que hay aquí, esta columna a la parte de arriba, vemos que hay 2 piedras abajo y 2 capiteles a la parte de arriba. En el de la derecha hay una crucecita que se suele ver bastante mal, hay que mirar mucho y agudizar la vista. Pues esa es la última piedra que se puso en la construcción del monasterio. Esa es exactamente la auténtica y la de verdad. Y cuando venga alguien diciendo: no, es que la última piedra que se hizo allí, no. Es una piedra que le sobró y la pusieron allí.
Pero esa fue la última piedra de la construcción del Escorial. A mis espaldas tengo la biblioteca, ya lo veréis, es un sitio magnífico, muy bonito, hay que ver aquello. De todas formas, al estar en este patio, que es uno de los patios que hay, os voy a decir más o menos qué es lo que hay aquí para que os hagáis una idea. Mirad, este edificio, lo que es el Escorial, aparte de ser una iglesia, es panteón, es templo, es biblioteca, es palacio, monasterio, colegio. Está globalizado todo y aquí se hace de todo, pero para que os hagáis también idea de una cosa, os voy a contar así por encima. Aquí hay unas 1.200 puertas, unas 1.500 pinturas, hay 88 escaleras y 88 fuentes por los patios de fuera, que también hay que verlos, que es una maravilla. 15 claustros, patios hay 16. Aljibes de recogida de agua, 11. Oratorios hay 18. Torres, 9. Cada una con un ladrillo de oro, ¿eh? Cada una de las torres con su ladrillo, no de oro, ya os he dicho antes que era de bronce, pero cada una tiene su ladrillo y hay que buscarlo. Celdas, 300. Aquí es donde estaban las celdas de los monjes que estaban aquí. Y ventanas, 2.673 ventanas. ¿Se imaginan lo que es este palacio? Lo que era una cosa grandísima y maravillosa. Vamos a entrar dentro, que os voy a contar 3 cosas que vais a alucinar. Ahora estamos en uno de mis sitios favoritos. Esta es la cúpula plana. Normalmente en las iglesias y catedrales todas las cúpulas acaban en punta, así, los arcos, y aquí tienen la piedra clave, que es la que realmente está soportando todo el peso. Veis que aquí no existe. Esto lo hizo Herrera. Herrera aquí se quiso marcar una vaciladita con el rey. Cuando se entraba o se salía por esta puerta, por aquí se entraba y se daba acceso a que la gente entrase, y en las procesiones. Entonces imaginaos lo que había aquí. Cuauhtémoc le presentó al rey esta cúpula, porque estamos ahora mismo justo debajo del coro. El coro está arriba y arriba las pinturas, y entonces Herrera quiso hacerle una gracia al rey. En este mismo punto, como no estaba la piedra clave, quiso hacer como una columna que quedaba aquí, una columna, que esa columna era de cartón. Cuando pasó al rey por aquí y le enseñó, mire usted, majestad, qué cúpula ha hecho tan bonita, lo primero que le dijo el rey, por aquí no caben las procesiones, ¿cómo has hecho esto? Quita esa columna ahora mismo. Y entonces le dijo Herrera, ahora mismo. Se vino aquí, llegó a la columna de cartón, le pegó una patada y cayó la columna. El rey pensaba que estaba cayendo todo el techo, pero realmente lo que cayó era la columna que había hecho para hacerle una broma al rey. Cuando el rey se dio cuenta de la forma que tenía la cúpula, que es la cúpula plana, que le llaman, que no tiene esa piedra clave que está sujeta, pues no se sabe cómo, pero lo hizo de maravilla. Pues entonces le aplaudió mucho y le dijo, ten cuidado, no te pases y no le gastes muchas bromas al rey, que podemos tener un problema. Vamos a ir a contar una cosa de aquí y luego hablaremos de otra broma que le hizo al rey. Bueno, ya estamos dentro de la iglesia. Vamos a hablar bajito porque hay que guardar el respeto que se merece las religiones para poder hacer esto. Vemos que a la parte de atrás es por donde hemos entrado, vemos la entrada, la cúpula plana, el coro y las pinturas que había arriba en el coro. ¿Lo veis? Bien, pues vamos a hablar de aquel Cristo que estaba allá arriba. ¿Veis aquel Cristo? Pues tiene una historia muy bonita, la cruz. La cruz está hecha con los restos de un navío que se encontró en Portugal, que naufragó, que se llamaba Las Cinco Llagas. El nombre del navío lo estaba registrado y se sabía, y entonces apareció como el de Las Cinco Llagas. A alguien le gustó mucho la madera aquella y pensó que sería muy buena para poder hacer la cruz de aquel Cristo. Y efectivamente, cuando Felipe II vio la madera que había, que era una madera muy bonita, o lo utilizó para 2 cosas. Lo primero, para hacer la cruz del Cristo, y la segunda, para hacer la madera de su propio féretro. Fue enterrado en la misma madera de donde sacaron el Cristo. Ya os digo, del navío de Las Cinco Llagas que naufragó en Portugal. Bueno, mirad, estamos ante una de las maravillas del Escorial. Es este Cristo que lo hizo Benvenuto Cellini, un italiano que era el escultor, y hay que fijarse en cómo están las costillas, las manos, los pies. Todo está hecho de mármol de Carrara, de una sola pieza, pero con una precisión milimétrica. Otra cosa que tiene esta escultura muy curiosa es que la misma cruz no es de madera,
también es de mármol de Carrara, pero negro. Entonces aquí hay una conjunción entre el blanco del Cristo, lo precioso que es, y la cruz, y bueno, pues eso es un conjunto escultórico maravilloso. Ahora estamos en la sala de los secretos. Esta sala es muy particular, la hizo Juan de Herrera también y se la dedicó al rey. Entonces el día que se inauguró esto para enseñársela al rey, bueno, pues vino aquí. Esto es una sala muy particular y es que si te pones en uno de estos rincones, de este o aquel, agachas la cabeza aquí y la otra persona que está en el otro sitio te habla, le oyes perfectamente, pero nadie te oye. Solamente se oyen las personas que están en aquellos lados. Y entonces Juan de Herrera, para demostrarle al rey cómo funcionaba esto, le dijo lo siguiente: póngase aquí, majestad, que yo le voy a ir hablando. Entonces se puso el rey y Juan de Herrera se puso allí. Daba la casualidad que había unos problemas de cobros de los vizcaínos, que eran los vascos, que le llamaban los vizcaínos, que hacía 3 semanas que no cobraban. Y entonces aprovechó Juan de Herrera para decirle lo siguiente al rey: majestad, los vizcaínos hace 3 semanas que no cobran. Y entonces el rey se quedó aquí pensando y dijo: ¿y tú quién eres? Seguían los dos, cada uno en su esquinita. Y le dijo Juan de Herrera: soy tu ángel de la guarda. Y entonces el rey se quedó a cuadros. Salió de su rinconcito, le dijo al Herrera: vámonos. El resto de la gente no se enteró de nada, fue un secreto que nadie se enteró. Y al día siguiente ordenó el rey que pagasen a los vizcaínos religiosamente todo lo que se les debía. Y eso salió justo de aquí. Bueno, en esta escalinata que estamos ahora mismo tiene una obra genial, la pintura de todo lo que se hizo aquí arriba. Diréis, ¿en cuánto tiempo se hicieron todas estas pinturas? Bueno, pues aquí había un pintor que se llamaba Luca Giordano, que era un pajarete italiano, claro, que le llamaban el rápido, o el pintor más rápido, o el más veloz, le llamaban de muchas formas. Y este señorito lo que hacía es que pintaba lo mismo con la mano derecha que con la mano izquierda, que con las dos a la vez. O sea, le daba igual, lo mismo te pintaba con esta un ángel que con esta un caballo. Le daba lo mismo y pintaba con las dos manos a la vez. Vino de Italia, participó también en obras y pinturas del Vaticano y de la Capilla Sistina. Mirad todo lo que tiene, pero aquí hay una cosa curiosísima. A ver si podemos grabar la ventana que hay en el medio. ¿Veis la ventana del medio que está allí? ¿Veis que está ahí? 1, 2, 3 ventanas, ¿no? ¿Veis la ventana del medio? No existe. No es una ventana. Es un trampantojo. Es una pintura. Está pintada que parece una ventana, pero no lo es. Una maravilla de los artistas de la antigüedad. La escalinata es la grande, el techo parece que se te viene hacia abajo, el relieve es una maravilla y los señores que lo han hecho para quitarse el sombrero. Vámonos. Hemos bajado por unas escaleras a la parte de dentro. Estamos en las catacumbas, por decirlo así, del monasterio. Estamos en la sala de los infantes. A partir de ahora vamos a visitar un cementerio. Realmente es un cementerio porque es donde están enterrados los infantes de la historia de España, de mucha de la historia de España. Vamos a llegar a un sitio que va a parecer una tarta. Atentos, aquí pasan muchas cosas, ¿eh? Una vez que pasemos la tarta, os voy a contar una cosita. Os he dicho que esto era un cementerio. Hemos visto antes las tumbas que hay por ahí. Y estas son, cuando os decía la tarta, aquí es donde están los infantes enterrados. Sobre todo niños. Pero mirad con qué arte, con qué gusto, qué bonito está todo. Y la verdad es que aquí daba gusto morirse. Si veis, esto es redondo, circular. Y aquí es donde estaban los infantes. Yo cada vez que estoy aquí, yo lo digo de verdad, y tengo que hablar bajito porque estamos en un sitio religioso, de culto y de cementerio. Aquí hay mucha gente que se le ponen los pelos de punta, aquí hay gente que siente cosas raras, pero aquí por la noche se dice, pero no lo han dicho ni lo ha venido, sino muchas veces, que el rey Felipe II, tuvo 4 mujeres, y las noches de luna llena, por estos pasillos que estamos recorriendo ahora, se ven a las 4 mujeres vestidas de blanco, con un cirio en la mano y pasando de un sitio a otro. Es una de las leyendas que hay del Escorial y están en esta zona. Por aquí es por donde se las ve, a las 4 mujeres de Felipe II con su cirio en la mano.
Ya os digo que la noche de luna llena. ¿Hoy es luna llena? Pues la vamos a ver. Ahora vamos a entrar en el Panteón de los Reyes. Aquí es donde están enterrados la mayoría de los reyes españoles. Pero eso no quita que, por ejemplo, en Granada estén los reyes católicos. Ahora, según cuando bajemos por aquí, vamos a ver si lo podemos grabar, porque no se puede grabar tampoco, ni podemos hacer lo que queramos. Pero según cómo bajamos estas escaleritas aquí abajo, allí a la izquierda hay una puerta. Esa puerta tiene un nombre, tiene una a la izquierda y otra a la derecha. Son los pudrideros. Es donde cuando se muere un rey o una reina, le meten en esa sala y lo tienen entre 35 y 40 años. Allí se pudre, se va toda la parte de carne, se quedan los huesos y luego eso van enterrados al sitio de la sala donde vamos a estar allí abajo. En esos pudrideros, yo cuando era pequeño pensé que era una losa de mármol donde ponían al muerto y allí se podría. Bueno, pues no. Mónica, la guía que venía con nosotros, nos comentó que había como unos nichos en las paredes, metían el cuerpo en un ataúd de madera, allí se podría y luego una vez que estaba podrido pues ya le bajaban a la parte de abajo. Pero ya veréis los pudrideros a la derecha y a la izquierda. Es uno de los sitios que yo quiero visitar. Estos son los pudrideros. Aquí yo creo que me dejen las llaves, que quiero ver a ver cómo está la cosa. Debe estar bastante feota. Ahora estamos en la sala de batallas. La sala de la pintura de la batalla, fijaros lo grande que es, la superficie que tiene, está toda pintada por todos sitios. Es una obra de arte en sí misma, porque mirad la cantidad de guerreros, caballos, lanzas, de todo que hay aquí, hasta el fondo. Y en la pared de enfrente igual. Aquí se representan las batallas más importantes que tuvo. No sé si os lo he dicho, pero el Escorial teóricamente está hecho porque los españoles ganaron a los franceses la batalla de San Quintín. Y en conmemoración de esa batalla fue una justificación para hacer esto. Por eso los franceses también estaban tan cabreados con nosotros, porque se hizo esto en conmemoración de una batalla que ellos perdieron. Aquí lo más curioso que tiene, una de las cosas más curiosas que tiene es que tú puedes mirar aquí a todas las figuritas. Pero mirad, aquí hay una figura que la vas a mirar y cuando vengáis la buscáis. Miradla a los ojos fijamente. Vais a ver cómo no se separa vuestra vista de sus ojos y te mira siempre. Mirad el guerrero que bebe agua. Mirad, ¿le estáis viendo? Mirad los ojos, mirad los ojos. Mirad los ojos, sigue. No te quita la vista, siempre te está mirando. Os voy a contar dos hechos que ocurrieron aquí en los tiempos, sobre todo de la construcción. Cuando se estaba construyendo el monasterio, como os dije anteriormente, los vizcaínos o vascos, que además los vizcaínos, eran los mejores trabajadores. Pero no les toquen mucho las narices, que los tíos tenían su carácter, como ahora. ¿Qué pasó un día? Pues que les condenaron, estaban ahora por unas tonterías. El alcalde del Escorial quiso azotarles, pasearles en público y castigarles durante 4 días. Entonces ocurrió un motín que fue espectacular. Se pararon las obras, nadie quería trabajar y lo que hicieron fue perseguir al alcalde para matarle. O sea, vas contra nosotros, pues vamos a ir a por ti. Se organizó la leche. Tanto fue así que pasó a los escritos del padre Sigüenza cuando estaba diciendo cosas, lo que estaba pasando, y quedó en la historia, reflejado en la historia del monasterio, aquel motín de los vascos. Aquello fue muy llamativo, pero hay otra cosa que también fue muy llamativa. Cuando se casó Felipe III, se casó en Valencia y luego vino aquí, pero para recibirle aquí, los frailes quisieron hacerle un monumental recibimiento y que no lo olvidase en su vida. Entonces, en todos los patios del monasterio, este pequeño y los grandes, pusieron 14.000 velas y 4.000 velas desde fuera, que se veía todo iluminado. Era tan bonito lo que habían hecho con tanta luz, con 14.000 más 4.000, que la gente se iba arriba a las montañas para poder ver el Escorial iluminado que parecía que estaba en llamas. ¿He dicho en llamas? Ahora vamos a hablar de las llamas del monasterio. Vámonos. Ahora estamos en la biblioteca del Escorial. Es uno de los puntos más bonitos que hay del Escorial y más importantes. Esta biblioteca tiene 54 metros de larga, que la vamos a ver ahora, 9 metros de ancha y 10 metros de altura. Cuando entramos aquí vemos que es muy parecido a la Capilla Sixtina. Hombre, quien no oiga esto dirá que tiene que ver esto. Pues tiene que ver y mucho, porque los pintores que ayudaron a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina también estuvieron aquí ayudando a hacer esto y fueron los que pintaron. Vamos a ver un poquito para arriba y vais a ver cómo parece realmente que estamos hablando de la Capilla Sixtina. ¿Veis los colores, los trazos, las formas, las pinturas?
pues los maestros que estuvieron allí, estuvieron aquí. Veis que está todo plagado de pinturas, que está todo muy preparado y muy bonito. Aquí se cree, vamos, en principio, cuando se montó esta biblioteca, Felipe II trajo sus 4.000 libros que tenía, se los trajo para acá. Y dijo, vamos a empezar con mis 4.000 libros. Luego trajeron unos 4.000 legajos también de la parte de Turquía y por ahí de esta parte, ¿no? Y trajeron 4.000 escritos que luego con el tiempo y las circunstancias, que los incendios que ha habido aquí, también se perdieron. Entonces aquí ha habido unos incendios que han sido terribles y que podía ser mucho más, pero bueno, con lo que tenemos ahora mismo es una maravilla. Ahora mismo está compuesta de 40.000 libros aproximadamente, más unos 4.000 ejemplares, más los legajos que también son como otros 4.000. Dentro de todos estos libros hay libros más modernos y más antiguos. Si nos damos cuenta de cómo están puestos los libros, los estamos viendo, que diríamos que están al revés. ¿Veis? Están al revés y el lomo está pintado de color oro. ¿Por qué los han puesto así? Por dos razones. La primera es para que el libro se conserve mejor, porque la humedad entra por el otro lado. Entonces aquí la humedad está entrando por la parte del lomo del libro, pero no por la parte esta, con lo cual se conservan mucho mejor. Y lo segundo es que, como las pinturas son tan bonitas y hay tanto dorado, lo que se ha querido hacer es como si los libros fuesen todavía parte del decorado de las pinturas del techo. Entonces los han pintado de dorado, porque si os fijáis hacia arriba, en las cornisas también está todo de dorado. ¿Veis la biblioteca con todo lo que hay? Ahora vamos a pasar a otra sala, pero donde a mí me gustaría estar de verdad, y no me van a dejar entrar nunca, o quizás sí, es a buscar una biblioteca llena de libros prohibidos. Es la biblioteca prohibida. Se cree que puede haber entre 129 y 139 libros que están absolutamente intocables. ¿De qué hablan? Hablan de brujería, hablan de cómo sacar la piedra filosofal, cómo convertir el plomo en oro, cómo hacer hechizos, cómo hacer un montón de cosas que estarían prohibidos, sobre todo por la religión y por la Santa Inquisición. Pues existe esa biblioteca y hay que ir a por ella y hay que buscarla. Quizá os sorprenda. Vamos a continuar la visita. Pero antes quiero enseñaros el libro más antiguo que hay aquí. Este libro más antiguo que hay trata del siglo VI. Y es un libro que fue de los primeros en venir, pero que sí que es, teóricamente, porque todos están avalados, que es el libro más antiguo. Mirad, el libro es este de aquí. Veréis, es de San Agustín, está prácticamente escrito a mano y se llama El Baptismo de San Agustín. Así que vamos a buscar otra sala, porque esto la verdad es que es una maravilla. Bueno, ya nos queda poquito por contar, no quiero extenderme más, pero quedan muchas más historias para contar. Una de las historias curiosas es que aquí, cuando estaban los chavales que estaban aquí a la entrada del colegio, jugaban al fútbol. Uno de los que jugaba ya mucho más para acá, ya en el siglo XX. Uno de los que jugaban al fútbol aquí fue don Santiago Bernabéu. Se crió aquí, aquí estuvo en el colegio, aquí estudió y aquí empezó a jugar al fútbol. Uno de los deportes más bonitos que tenían ellos, como más entretenían los chavales, eran pegarle una patada al balón para que subiera por arriba y caer en el patio de Reyes, que está justo detrás. Era ver quién es más machote, pegarle una patada al balón desde aquí y que el balón pasase para allá. Otra fue una gamberrada que hizo un chico. También en el patio de Reyes se ve una aguja arriba donde hay uno de los ladrillos de oro, que por cierto, me parece que os he dicho antes que eran 9, no son 9, son 7, me he confundido. En uno de esos 7 ladrillos que estaba arriba, no se les ocurrió más que la feliz idea que un día subirse para allá, sin ningún tipo de escalera ni cuerda. Subió, trepó, si veis aquello como está es imposible subir, pero el tío lo hizo porque ha pasado a formar parte de la historia del monasterio. Ató un pañuelo blanco y se bajó. Y luego, para poder quitar ese pañuelo, tuvieron que montar un andamio, subir y volver a quitar ese pañuelo. Tiene su nombre y apellidos y estuvo ahí, era un buen chico, pero una noche le dio la tontería, tenía 14 años y subió para arriba. Y ya os voy a contar lo último de lo último. Lo último es lo siguiente. Vamos a ver. Esta dicen que es la 8ª maravilla del mundo. Venga, vamos a ver. Si esta es ahora la 8ª maravilla del mundo, tal y como está hoy, vamos a hacer un ejercicio de imaginación
y pensar en los enemigos que tuvo este palacio. Este palacio, convento, lo que hemos dicho antes, todas las cosas que era. En este monasterio, el 7 de junio de 1671, hubo un incendio que fue uno de sus primeros enemigos. Bueno, el incendio fue tan grande que las cúpulas de plomo se derretían y las campanas de bronce también se derretían. O sea, fue brutal. Ardió una barbaridad. Tuvieron que sacar cuadros, se perdieron muchas cosas, pero otras se recuperaron, pero la verdad es que las cosas que se perdieron ya no pudieron volver. Ese fue uno de los enemigos. Y sobre todo, el peor de los enemigos que tuvo fue un francés que se llamaba Federico de Quillet, algo así. Este señor Federico fue un auténtico demonio, fue el demonio que trataron de tapar aquí cuando se hizo el monasterio. Se les olvidó que iba a existir este señor. Este señor cogió nota de todo lo que había aquí. Estamos hablando de la época de cuando Napoleón llegó a España. Poco antes de llegar, en el 1800 o por ahí, este señor vino aquí, cogió una agenda y empezó a apuntar todo lo que hacía, lo que había aquí. Cuadros, tesoros, joyas, reliquias, de todo. Y cuando llegaron los franceses, que llegó Napoleón aquí, hicieron una barbaridad que se llevaron, rompieron. Bueno, para que vean las barbaridades que hicieron, todo dirigido por el energúmeno Federico de Quillet, cuando no se podían llevar cosas ni romper, porque a lo mejor las pinturas de arriba no podían llegar a ellos, cogían petardos y los petardos los subían hacia el techo para que explotase y manchase las pinturas. Era tanto el odio que tenía hacia España y hacia los curas de aquí, que él lo quería romper todo y llevárselo todo. Como os decía, si esto es hoy la octava maravilla del mundo, y este señor se llevó 300 carretas con 500 caballos de joyas, riquezas y obras de arte, 300 carretas y 500 caballos. Desaparecieron tesoros, los curas no hacían más que guardar y ellos se lo llevaban todo, los frailes. Se llevó los tesoros de 2 siglos y medio que tuvieron los españoles de meter aquí todo, pues se lo llevaron en muy poco tiempo. Y los mejores cuadros y los mejores tesoros se los llevaron en 24 carros grandes. Y las grandes pinturas se las llevaron a hombros entre españoles y franceses. Una vez que acabó aquello y pudieron empezar otra vez a recuperarse poco a poco, llegó la guerra de España, la guerra civil. Y en esa guerra, esto era carta libre. Cualquiera de los que entraban aquí de ambos bandos se llevaban lo que podían. Crucifijos, joyas, yo qué sé, de todo, no os podéis imaginar. La que se lió aquí fue, bueno, ha sido desvalijado muchas veces y ahora lo que podemos ver es una auténtica maravilla. Venid a verlo, pensad en lo que hay aquí ahora, lo bonito que es y lo que pudo haber sido hace 200 años. Muchísimo más bonito. Ya no os voy a contar más porque si no os voy a aburrir. Como os decía antes, soy José Benita, bienvenidos a mi canal, aquí ya estáis aquí. Si os ha gustado la historia que os he contado, pues me dais un like, os suscribís a mi canal y hasta la próxima, seguiremos contando cosas. Hasta siempre, amigos.